Fernando Acosta Reyes, muy bien, Jorge, acompañándonos en un programa que le dije, oye, ¿de qué tema hablamos? Yo traigo algo sobre el voto nulo. Dice, no, pues es mi fuerte. Sí, la verdad que la grilla, la política. ¿Por qué? Porque él siempre los anula, dicen. No es cierto. Pero bueno, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí. Pues mira, un tema que teníamos ahí en el tintero y que yo creo que vale la pena. Ahorita ya que pasó todo, no estamos promocionando nada, ya sabemos, incluso uno de los partidos de años, un partido tradicional, pues está perdiendo el registro por no alcanzar el 3%, que es el Partido del Trabajo. Y eso, bueno, pues es preocupante, ¿no? El voto nulo alcanzó prácticamente el doble de lo que obtuvo ese partido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que piensa, ¿no? el electorado? No el electorero, sí. El electorado, para trazar muchas crucecitas en todos los emblemas de los partidos, o una cruzota grande y se anula, o poner ofensas, o pues Cantinflas ya hubiera sido por segunda ocasión presidente, nos dicen. Bueno, de hecho hay muchos émulos suyos en la política. Sí. Ah, bueno. Bastantes. Sí. Muchos son presidentes también. Por la forma de hablar y por la forma de tomar las cosas, ¿no? Por la lógica que llevan sus acciones. Pues sí. Bueno, ya hablan de que gente que tiene un perfil de actor, un perfil de torero, un perfil de deportista. Pues ya viste que ganó uno de los deportistas. Sí. Y salió un meme que decía, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y por ahí otro le decía, no, pues hazte como todos. Dice, no hay problema. No, pues fíjate que mi artículo de hoy se llama La enseñanza de las artes. Ajá. Y me refiero a una muy buena acción de gobierno que por parte del DIF, no sé si estatal o municipal en Cuernavaca, precisamente, Cuernavaca, Morelos, de que sacaron a la calle, más bien a los jardines, ves que hay unos jardines, pero muy bonitos allá en Cuernavaca, los cursos de perfeccionamiento musical. O sea, los cursos que aquí los, por ejemplo, yo tuve uno con Michelle, fuimos a un curso aquí en el, ¿cómo se llama? La Escuela de Música de la universidad, pero allá en los jardines la gente veía, ¿no? Digo, a ver si el nuevo presidente municipal sostiene esa dinámica cultural, sería muy bueno, ¿no? Pues yo creo que sí, fíjate, todo lo que se le apueste a la educación y a la cultura totalmente es fundamentalmente soportado por la gente, ¿no? Por el pueblo. Sí. Otro tipo de cosas que pues, no nos gustan o incluso tú las quisieras implementar, pero no tienen mucha acogida. Pero lo que es educación, lo que es cultura, sí es bien recibida. Sí, eso también me consta totalmente. Pues ya ves, fíjate que a mí me sorprende los fines de semana, la noche de museos que le llaman, hay mucha gente, Yo me he acercado por ahí, las presentaciones que hacen de los grupos musicales también, la gente está ávida de ese tipo de... Sí, la demanda existe totalmente. Y tú lo has visto también, en las campañas traen un buen grupo y a lo mejor no van a votar por ese partido, pero la gente va y quiere ver, ¿no? a los artistas, sentirse ahí. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Fernando, sobre el voto? Bueno, primero tendríamos que definir, ¿no? Claro. Lo que es el voto. Sí. Y nos dice el diccionario que el voto, de latín votum, es la expresión de una preferencia ante una opción. Está clarísimo, ¿no? Sí. La expresión de una preferencia ante una opción. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, los del Partido Acción Nacional hacen un voto sagrado. También. Sí. También, claro. Sí, real, en los tres sentidos de lo que dije. Sí. Bueno, efectivamente, ahorita vamos a ver. El voto también es ese concepto se utiliza en la religión. Claro, sí, voto. Sí. Entonces vamos y es la expresión de una preferencia ante una opción también, ¿no? Sí, también. Es religioso, pero bueno. Dicha expresión puede pronunciarse de manera pública o secreta, según el caso.
el término también se utiliza para nombrar a la papeleta, la boleta u otro objeto con que se expresa dicha preferencia o al parecer que se explica ante una asamblea. Fíjate que papeleta, boleta y paleta, ves que en los hay concursos en donde votan con una paleta. Sí, sí, cómo no. Generalmente en los concursos de aspectos de danza, ¿no? Exacto, sí. Sacan su paletita. Su paleta, sí. Pues ahí tienes que hacer por lo menos 5 paletitas, ¿no? Porque ves que va del 1 al 10 generalmente la votación. Sí. Entonces de uno y del otro lado. Sí. Así es, Fernando. Bueno, considero que ahorita que ya pasaron las elecciones, que ya sabemos, fíjate que, bueno, hay un tema y voy a sacar un artículo sobre algo que considero que es muy importante que nosotros sepamos y que los políticos también. Es un libro que escribió hace, pues ya algunos siglos, y que ahí se plasma tanto la actitud del político como lo que espera la gente, y se llama El Príncipe. Uh-huh. Y alguna vez lo vamos a comentar. Sí, lo leí hace mucho tiempo, sí, lo leí, ¿cómo no? Sí, son pocas hojas, 60 hojas, y se lo dedica Maquiavelo a los Medici, a Lorenzo II de Medici, donde, bueno, estaba encarcelado, él teniendo la tranquilidad de esos lugares, pues escribe y le dice, ¿no?, que lo tome con un obsequio y que eso le va a ayudar mucho a tener el poder, pues, que todos los políticos quieren. Y eso te da tanto la perspectiva de la gente que está gobernando como la gente gobernada, la que está siendo gobernada. ¿Por qué? Porque te da ahí algunas definiciones, te da ahí algunas acciones y actividades que tú las puedes referir si son de buena o mala actitud. Uh-huh. Iba a decir una cosa, pero no. Sí. Producto de la vaca. Sí, exactamente. Si son de buena o mala actitud. Entonces, creo que es interesante, es importante que nosotros conozcamos. Yo lo leí efectivamente hace mucho tiempo y ya al paso de los años nuevamente vuelves a tomar ese texto y pues entiendes más cosas. Sí, sucede. Vale la pena. Entonces, ¿tú consideras que hay una corriente y últimamente se presentó en México para que la gente acudiera y eliminara el voto, anulara el voto? Se le llamaba la corriente del anulismo o la corriente anulista, en donde, sí, efectivamente, casi el 6% de los que votaron anularon esa papeleta, esa boleta, que define, ¿no?, muchas de las acciones que se toman en la República Mexicana. Es interesante, es importante. Bien, ¿tú consideras que el voto nulo ayuda o no ayuda? Ahorita vamos a leer lo que nos dicen, ¿no?, diferentes precursores de eso. Algunos sí lo proponían, saben, que vayan y decían, reciban todo lo que les regalen, ustedes recíbanlo y después voten. Sí, y cuando lleguen ahí, voten anulándolo. Fíjate que también, ¿te acuerdas que la compra de votos? Sí. Hablan mucho de la compra de votos, yo no sé si existan o no existan, pero dice, tú entras, tachas tu voto, y si tú sales con la fotografía en tu teléfono celular de que votaste por el determinado partido, pues te van a dar un recurso. Y salió en internet, dice, usted haga eso, ponga una hoja transparente, una mica, ponga una mica sobre el voto, usted tache, y sáquenle la foto, luego quita la mica y tache realmente donde quiera salga y reciba el dinero. Fíjate nada más cómo somos, ¿no? Sí, ahora, creativos. Bueno, fíjate que el tema es complejo. Yo trataba de visualizarlo de alguna manera y lo veo como un árbol.
por lo complicado, por lo numeroso, por lo aparatoso incluso. Así un follaje, ¿no? Muchas hojas, muchas ramitas, cosas así. Mira, yo he desarrollado una teoría de mí, así que de mi cuño, aunque he leído bastante de diferentes autores, sobre todo teóricos, me gusta mucho lo que es la parte filosófica de estos asuntos. Lo que sucede es que la gente, así hablo de la gente, la masa, el común de la gente, digamos, no participa realmente en política. Yo recuerdo muy bien, tengo muy buena memoria de cuando comenzamos a recibir esas nociones de política que fue en la escuela primaria. A muchas cosas yo no entendía cómo funcionaban. Posteriormente ya, y de hecho me especialicé en eso ya un poco más de 30 años, ahora sí entiendo cómo no funcionan también. O sea, sé que no funcionan, pero entiendo cómo, que es lo que a mí me interesa siempre, el mecanismo, el por qué las cosas funcionan o no funcionan, o funcionan no funcionando. Se ha reducido lo que es la democracia, que es la injerencia, la influencia de la gente como tal, o sea, de la masa de la gente, en su gobierno, o sea, en su conducción, en qué van a hacer, cómo se va a vivir, convivir y todo aquello. Pero se ha reducido, sobre todo a partir de los años 70, a una forma totalmente inofensiva de que, aún habiendo elecciones, aún habiendo todo lo que tú quieras, y aún siendo legales, y aún no habiendo fraude, ni compra, ni argucias, como le llaman, chicanas judiciales, que son comuncísimas. De hecho, es la última instancia. Muchos esperan precisamente no resolver las elecciones en la mesa, le llaman ellos. Sí, de hecho, los tribunales. La última instancia del poder real, vamos por cosas, ya definiendo filosóficamente, la última instancia del poder político real está en los tribunales. No importa que nadie haya votado. No importa que todos hayan votado en contra, no importa que haya habido todos los observadores nacionales y extranjeros, no importa nada, finalmente si algo hubo mal. No, finalmente si a un juez le dan consigna el verdadero poder, que no son los políticos que vemos, esos son los maniquís, los que portan los modelitos de temporada, pero en realidad ellos no tienen el poder. En el mejor de los casos son unos burócratas, unos buenos burócratas. Yo te hablaría, por ejemplo, del secretario de Hacienda, es un buen burócrata, es una persona con disciplina, una persona sistemática, pero finalmente él no es el del poder. El poder está detrás, como siempre, detrás del trono, diríamos ahora. Sí, hay estudios muy serios que se han llevado a lo largo de al menos de todo el siglo XX, sobre todo en la academia, ¿cómo se llama? En la ciencia política occidental, o sea, de estadounidense, europeo occidental y un poco también en Japón, sobre eso. Entonces, antes era un ritual cuasi religioso. Cuando yo iba a la primaria y a la secundaria, la gente tenía que ir a votar como si fuera a misa, ¿no? Para hablar de la religión católica. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Funciona, quién sabe, pero es su obligación y tiene que hacerlo, ¿no? Había una intimidación ahí subliminal y a veces, posteriormente, hubo ya un chantaje directo, sobre todo de los directores de escuela primaria, que obligaban a los padres de familia, padres y madres, a inscribir a sus hijos que mostraran su boleta electoral. No, ese es un delito, que jamás se persiguió, por cierto, pero es un delito totalmente tipificado. Pero desde los años 70, precisamente a resultas de las grandes insurrecciones populares, las expresiones más notables fueron precisamente los movimientos estudiantiles muy fuertes que hubo. En los 70, ¿no? El 60 y principios de los 70. Alguna vez leía que en esos años 60 hubo unos 123 levantamientos populares a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Conocemos el de México, pero la versión maniquea de la prensa vendida, como se le llamaba, y sigue siéndolo, se llamaba entonces, pero también uno como interesado, pues también estudia movimientos europeos, el movimiento japonés también, el movimiento norteamericano, muy importante, pero no solo eso, sino muchísimos movimientos civiles, digamos, ¿no? El movimiento por las libertades civiles de la población negra de Estados Unidos. Comenzó el movimiento, pues, de lo que se llamó el Gay Liberation Movement, el movimiento por los derechos de personas homosexuales. Y bueno, ya había antecedentes también el movimiento de los braceros, allá también en Estados Unidos. Hay muchas cosas. Es el poder real. Es el poder real.